Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, muchos de nosotros nos hemos encontrado en ocasiones con problemas en la aplicación más demandada del mundo, que no es otra que WhatsApp. A veces nos encontramos con problemas que no sabemos cómo dar la solución, y en este vídeo os voy a contar los principales problemas a los que te puedes enfrentar cuando usamos la aplicación de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, como digo. Bien, el primer problema que podemos encontrarnos no es otro que, por ejemplo, el tema de descargar la misma aplicación de WhatsApp. Al momento de querer descargarla nos da fallo. Las principales causas, os voy a enumerar 3 causas posibles. La primera puede ser que al descargar WhatsApp, debido a que hay poco espacio disponible en tu teléfono, pues lo recomendable es que borréis el caché y los datos de Google Play, del Play Store, en tu teléfono. Para ello lo que tenéis que hacer es abrir los ajustes y aplicaciones de la aplicación Google Play Store, irnos a la opción de almacenamiento y darle a la opción de eliminar caché. Esto sería una primera causa. La segunda causa puede ser que tu terminal pues sea demasiado viejo. Esto nos suele ocurrir muy a menudo cuando pasan los años y no nos renovamos el teléfono, y por lo tanto pues ya no permite el descargar las nuevas actualizaciones de la aplicación de WhatsApp. Antes de nada, lo que debes de hacer es instalar las nuevas actualizaciones de WhatsApp, intentar instalarlas, a ver qué pasa, y también las nuevas versiones de tu teléfono de Android, o si por el contrario, y las de iOS. Y si esto ya no te funciona, tendrás que comprarte ya sin dudarlo un nuevo terminal. Bien, la tercera causa pues es, por ejemplo, si queréis instalar el WhatsApp desde otra aplicación que no sea la Play Store, es decir, queréis instalarlo desde pues un navegador, instalando el APK desde la propia página web de WhatsApp. Para ello, y antes de nada, tendrás que habilitar fuentes desconocidas en la configuración de tu Android. Esto es muy sencillo. Para ello, pues os vais a la configuración y habilitáis esta opción, y de esta manera os podréis descargar el APK de WhatsApp desde otra tienda diferente a la Play Store. Bien amigos, el segundo problema que la mayoría de nosotros tenemos en la aplicación de WhatsApp, y quizá uno de los más importantes, es que, por ejemplo, mis mensajes de WhatsApp no se envían, no puedo enviar ni recibir mensajes. La razón más común de no poder enviar o recibir mensajes de WhatsApp puede ser debido a una mala conexión a internet. Si tú tienes la certeza de que tu teléfono está conectado a internet, es posible que no puedas enviar ni recibir mensajes de WhatsApp porque por alguna de las siguientes razones. Tu teléfono necesita que lo reinicies o apagues o vuelvas a encenderlo. Hacer esto es muy importante antes de tomar otro tipo de decisión. Como digo, reinicias el teléfono, lo apagas, vuelves a encenderlo, a ver si de esta manera se soluciona el problema. También puede ser causa de que el contacto con el cual queremos comunicarnos haya bloqueado nuestro número. Esto es muy importante también. Y otra de las causas puede ser que os recomiendo que comprobéis la conexión a internet intentando entrar en otras aplicaciones. Y si en otras aplicaciones tienes conexión a internet, esto quiere decir que el fallo es de los servidores de la aplicación de WhatsApp. Prueba a conectarte también con la conexión de datos, por si el problema de ello, el problema es de esto mismo, de esta conexión de datos. Y si no funciona, solo te queda esperar que los servidores se restablezcan. Los servidores de la aplicación pueden tener algún problema. Esperas un tiempo a ver si puede ser que se restablezca. Otra opción también puede ser, otra posible causa, es que no completaste el proceso de verificación inicial que nos ofrece WhatsApp. Puede ser que ahí cometiste un error. Para eso es ideal desinstalar completamente la aplicación y volverla a instalar. Y otra opción que puede ser pasado por alto, pero no por ello debemos de dejarla pasar, que puede ser que no guardaste correctamente en tu teléfono el número de la persona que quieres contactar mediante WhatsApp, y por lo tanto te estás intentando mandando mensajes y tal, y por eso no puedes enviarlo ni recibirlo, porque esa persona pues no está en los contactos de tu teléfono. Bien, seguimos con el tercer problema de la aplicación de WhatsApp, que no es otro que, por ejemplo, que un contacto no nos aparece en la lista de contactos de WhatsApp. Para ello debemos comprobar toda la lista de contactos, revisamos la agenda, comprobamos si el número que tenemos almacenado en la agenda es el mismo que nos está hablando en la aplicación de mensajería.
Debemos también de actualizar la lista de contactos. Esto es muy sencillo, aquí los 3 puntitos dentro de la aplicación de WhatsApp, accedemos a estos 3 puntitos y ahí le damos a actualizar contactos. Comprobamos que tenemos internet, como antes hemos visto, comprobamos el número de teléfono, comprobamos todo esto y también las opciones de privacidad de la aplicación, es decir, vamos a irnos a las opciones de privacidad, vaya que tengamos activada alguna pestaña en la cual, por ejemplo, queremos bloquear que nadie vea nuestro foto de perfil, nuestros estados de WhatsApp y por lo tanto nos está dando algún tipo de conflicto, por lo tanto es importante que os deis una vueltecita por las opciones de privacidad de la aplicación y comprobéis que está todo correcto. Bien, el cuarto problema que nos solemos encontrar muy habitualmente en la aplicación de WhatsApp es que no nos entran las notificaciones en nuestro teléfono. Es posible que haya notado que las notificaciones de WhatsApp en Android están teniendo problemas, que no se emitan o que lleguen mucho más tarde de lo debido. Esto, teniendo este problema en tu teléfono, hay una serie de soluciones que vamos a ir probando. Pues la principal causa es que hayas bloqueado o desactivado las notificaciones en la configuración de tu teléfono. Para ello lo que vamos a hacer es abrir los ajustes del teléfono, entrar en aplicaciones, buscar la aplicación de WhatsApp, entrar en esta app, acude al apartado de notificaciones, comprueba que la opción de permitir notificaciones pues está activada y en caso de que no lo esté, actívala y de esta manera pues se soluciona este posible problema de la notificación. Otra causa puede ser pues que tengas activado el tema del ahorro de la batería. Podría darse el caso de que tengas aún este modo de ahorro de batería activado en el teléfono, que impide que dichas notificaciones se emitan en el teléfono. Comprueba para ello de esta manera, abre los ajustes nuevamente del teléfono, entra en la batería, busca la opción de ahorro de batería y comprueba si está activada. Si alguno de los modos está funcionando, procede a desactivarlo. Es muy sencillo, simplemente echándole un ojo a esta opción en la configuración. Otra causa puede ser que el ahorro de datos está activado. El modo de ahorro de datos puede limitar el funcionamiento de algunas aplicaciones, entre ellas pues la de WhatsApp. Para ello debemos de comprobar que este ahorro de datos está desactivado. Lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a los ajustes del teléfono, entrar en redes y conexiones, entra en uso de datos, busca la opción de ahorro de datos, entra en ella y comprueba si está activada. Esto es muy sencillo. Bien, otra causa puede ser debida también al funcionamiento en segundo plano. Hay veces que estamos limitando el funcionamiento de aplicaciones en segundo plano en Android para que no se consuman muchos datos móviles y hemos olvidado que tenemos activada esta pestaña. En este caso, las notificaciones de WhatsApp podrían dejar de funcionar al tener esta opción activada en el teléfono. Para ello lo que vamos a hacer es tener que comprobar si has limitado el funcionamiento en segundo plano de la aplicación, algo que se hace de esta manera. Vamos nuevamente a abrir los ajustes del teléfono, entramos en las aplicaciones, buscamos el apartado de optimización de la batería, pulsamos en ver todas las aplicaciones, buscamos la app que quieres, en este caso pues la de WhatsApp, entramos en la app y pulsamos el no permitir el tema del funcionamiento en segundo plano. Es muy sencillo. Bien amigos, el quinto problema que nos solemos encontrar en la aplicación de WhatsApp es muy habitual también, y es que por ejemplo pues gastamos muchos datos los móviles porque tenemos la opción activada, y también por lo tanto se nos llena todo el almacenamiento del teléfono, siempre recibiendo notificaciones, recibiendo archivos multimedia, fotografías, imágenes de nuestros amigos, porque estamos en varios grupos y toda esa información se va almacenando. Bien, esto es muy importante de tenerlo en cuenta, desactivando la descarga de archivos cuando no tengas conexión Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Lo que tenéis que hacer a continuación es irnos al apartado de datos y almacenamiento, donde vamos a poder gestionar qué elemento multimedia queremos que se descargue de forma automática desde los chats en función del tipo de conexión a internet que tengamos. Hay tres opciones: con datos móviles, con wifi, solo con wifi o nunca. Para ahorrar el máximo de datos posible, desactiva la descarga de datos móviles para las 4 opciones: imágenes, audio, vídeos y documentos, seleccionando la opción de Wi-Fi. Esto es lo más recomendable. Así, cualquier archivo que recibas por WhatsApp solo se descargará cuando el móvil esté conectado a la red Wi-Fi. De esta manera te ahorrarás el consumo innecesario de datos móviles.
Bien amigos, estos son los 5 problemas más importantes que debemos de controlar para que nuestra aplicación de WhatsApp funcione correctamente. Espero os haya podido ayudar de alguna manera de cómo solucionar este tipo de inconvenientes. Sin más, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.